¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en otro programa más de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida, como todos los jueves en vivo de 2 a 3 de la tarde. Y sí, efectivamente estamos en vivo en este momento, así que perfectamente pueden participar, pueden hacer las preguntas o las dudas que ustedes tengan del tema que vamos a tratar el día de hoy. Un tema muy serio, muy importante y bastante relevante dentro de nuestra sociedad. El tema justamente es hoy la pérdida del sentido de la vida. Perder el sentido de la vida puede llevar a situaciones bastante difíciles que pueden terminar inclusive en muerte. Esto es un tema que poco se ha hablado, que poco se ha difundido y quisimos abordarlo nosotros de una manera mucho más profunda y al mismo tiempo pues con soluciones, con tips, con algún tipo de orientación que nos pueda ser de utilidad. ¿Y por qué estamos escogiendo este tema? Bueno, en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 700,000 personas. Esto es una información al 2021. El 70% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos, como el nuestro. Se calcula que por cada suicidio consumado hay hasta 20 veces más casos de tentativas de suicidio. Y esto es muy grave y, por lo tanto, la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Es una lástima y es una tristeza que estemos viendo esto. Ahora, ¿qué pasa en México? Bueno, el suicidio en México aumentó en una década el 32%. Este aumento también no debe estar sucediendo. México tiene una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100,000 habitantes. Y lo más alarmante es que va en aumento, entonces algo tenemos que hacer. En hombres adultos y en personas de 15 a 29 años son principalmente hombres. En el caso de la mujer es menor, es de 2.4 suicidios por cada 100,000. Entonces quiere decir que el problema o el detalle ahí más importante está como la parte medular en ese rango de edad, en los jóvenes de 15 a 29 años. Para ello, bueno, hemos traído, y más que todo, más que invitado, queremos que se integre un proyecto y que él inclusive sea líder en esta área, porque creemos que ya no nomás podemos informar, necesitamos saber hacia dónde vamos a caminar para ir buscando soluciones y ahorita durante esta hora vamos a estar revisando todas estas posibilidades de solución. Entonces, bueno, esta tarde tenemos al doctor Israel Itzamán Jiménez, quien es psiquiatra del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME. Bienvenido, doctor, un gustazo también, ¿eh? Sí, claro que sí, claro, como debe ser, ¿no? Qué gustazo que estés ahí. Al contrario, la verdad es que, encantado de estar aquí. Qué bueno, igualmente. En otros escenarios. Pues me gusta la idea. Y como ves, pues obviamente te estaba haciendo, antes de entrar al aire, y ya lo estoy haciendo al aire, esta invitación para que te integres como colaborador en esta área. ¿Te parece bien? Completamente, y lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Perfecto, gracias, doctor. Hasta hace un par de meses, 2022, es un fenómeno muy complejo, como lo es los trastornos mentales, que ahorita creo que sería bueno abordar eso. Ya hemos aceptado desde el punto de vista médico que existe una condición, vamos a decirlo así, de prediabetes, ¿no? Un fenómeno, síndrome metabólico, etc. La directora del Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, junto con el coordinador del abuso de sustancias de alcohol, que es el doctor George Cobb, y la doctora Nora Volkow, publican un comentario más reciente en Psychiatry JAMA, donde aluden a la necesidad de que se tiene que hablar de que los trastornos por problemas por consumo graves con sustancias, que son diferentes a los trastornos adictivos, porque hay adicción a los videojuegos, hay uso problemático del internet. Sí, claro, también. Solo corresponde el 5%, el resto es leve y moderado. O sea, hay enfermedad mental, emocional y conductual grave, más funcional. Pero hay una línea tan delgada como que llegue una pandemia, como una variable como cambiar el horario, levantarte un poco, y esa vasoconstricción, ese frío, ese cambio suficiente para que se provoque un infarto. Es un ejemplo muy reduccionista, pero real. Ok, y creo que va muy acorde a lo que tú estás diciendo. Yo hace un momento, justamente, para la Universidad de Guadalajara, les comentaba, a ver, hoy existe la evidencia irrefutable de que hay neurodesarrollo, en los hombres termina a los 28 años de edad,
en las mujeres en promedio a los 25 años de edad. Que es una cosa diferente a la neuroplasticidad. Es cierto que ya no va a haber plasticidad en ciertas zonas, o al menos no como esperábamos. Perdón, diferencia entre neurodesarrollo y neuroplasticidad, doctor. En el neurodesarrollo, digamos, se puede gestionar prácticamente lo que sea. Y esto parece juego, pero no es un juego. O sea, el desarrollo mental a través de la parte física, lo que sea. Lo que sea. Okay, cualquier cosa de aprendizaje, yo les digo, el entorno, etcétera. Okay. Con frecuencia les digo a los residentes de psiquiatría, ¿quién es en la raza humana, quién es el mejor gestor? ¿Quién crees, hermano? No, pues el cerebro, ahí está. Sí, y en raza macho, hembra, sin entrar en dilemas. No, pues es lo mismo. O sea, sí, solo hay una raza que gestiona. Claro. Por eso es madre tierra. Es la que sigue. ¿Y la neuroplasticidad? Y la neuroplasticidad es que el cerebro aún así te da la posibilidad de gestionar, independientemente de la raza o de la posición que va, habilidades. O sea, que digamos, toda esa información, la neuroplasticidad te va a llevar a que cada quien, como ahí entra lo de cada cabeza es un mundo, sí, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo como en 3 conceptos, muy sencillos. Bueno, empezamos como el estado utópico, porque hay que decirlo, es un estado utópico. Hasta el momento no sé si tú sepas, pero no hay ningún informe de alguna persona que haya perdido la vida porque era extremadamente saludable. No, pues por supuesto. De hecho, el doctor Sinclair en Harvard propone que el envejecimiento debería ser ya catalogado como una patología, una entidad museológica. Una falla exacto. Bueno, no entraremos en más detalles. Okay. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y emocional, no solo la ausencia de enfermedades. Perfecto. Abajo de eso está la salud mental, donde la persona tiene bienestar mental, pero algo muy importante, reconoce sus capacidades y por ende sus vulnerabilidades para poder afrontar el estrés de la vida diaria sin perder productividad y funcionalidad para tu sociedad, para tu familia y para ti. Por supuesto que esto es un fenómeno complejo, es difícil de predecir. Tus necesidades, si bien es cierto, básicas como comer, van a existir desde que naces hasta que falleces. Y ahí la neuroplasticidad te lleva a que cada quien lo va a manejar y lo va a llevar su vida como quiere. Exacto, y ahí ese es el punto que quiero tocar, porque me parece muy importante. Yo no quiero entrar en controversia si es necesario esto transmitirlo de manera con certificados y demás, pero hoy podemos hablar de autogestión de salud mental. Hoy yo te puedo decir, eso sí te lo digo con la certificación en la mano, que se puede dar un entrenamiento metacognitivo para el manejo de síntomas depresivos, de autogestión. Es decir, de que reconozcas, es una función ejecutiva superior, ¿qué tanto das apertura a esa flexibilidad cognitiva? ¿Qué tanto te adaptas a potencialmente cambios, no sé, en cualquier... Y se puede aprender el adaptarse a ese tipo de situaciones, porque eso es cierto, o sea, definitivamente el ser humano o le da o no le da entrada a ciertos sentimientos, al estrés, a frustraciones negativas, o sea, obviamente de cierta manera lo que estoy entendiendo, y eso creo que es algo importante, es que cada quien puede ser el que va creando su propia vida, sus propios fantasmas y sus propios problemas, pero es porque uno quiere. Entonces, de alguna forma que tú me dices que se puede aprender a desechar eso y cambiar el chip, ¿es así? Más o menos. Puede ser. Ahora que déjate decir una cosa. Okay. Decía Conrad Lorenz, un etólogo, que lo que para el ser humano es a priori, o sea, que ya aprendió por experiencia, para la especie es posteriori. Es decir, es como un cuarto. Es decir, sí, pero en el momento en que tú reconoces algo, si lo reconoces es porque tú ya lo conocías. Exactamente. Solo que no lo querías voltear. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay varios adolescentes, chicos, que me dicen, no, pero de verdad, doctor, eso no significa nada para mí. Le digo, entiendo la parte conceptual, pero en la parte emocional no. Te voy a explicar, no se puede decir eso. Claro. Porque para que un signo, lo que sea, un gestal, algo, tenga un significado, tiene que dar un proceso cognitivo bioconductual sincronizado donde tú le das un significante y aunque tú te digas, para mí eso ya no significa nada, y yo les digo el ejemplo a los chicos, es porque tú, según tú... no lo quieres reconocer. Exacto. O sea, es tanto porque como eso decir, ya está asignado. A ver si estamos en el mismo canal.
es como, o sea, tenemos un radar y ese radar a veces lo manejamos a voluntad y a veces a conveniencia, ¿no? Porque también hay una zona de confort, hay manipulación de emociones, hay hacia un tercero, hacia una pareja, etcétera, etcétera, el hacerse la víctima, en fin, o sea, son situaciones de ganancia para la persona. Sí, en este momento, perdón, en el momento en el que tú estás diciendo, se puede aprender, es como meter al radar para que se identifique, decir, espérame, es cierta negación entonces, no lo reconozco porque no lo quiero reconocer. Eso, está súper bien tu comentario, no lo hubiera preguntado mejor yo. Porque el radar ya está integrado. Lo que tienes que hacer es desempolvar tu radar y ampliar el rango. Ya, ándale, exactamente. Pero ya está ahí. Es decir, un ejemplo muy sencillo. William James, un neurocientífico en el siglo XVII, se levantó y dice, bueno, miren, voy a demostrar lo del libre albedrío, es un tanto consciente. Mi primera creencia es creer que tengo libre albedrío. Es decir, a una parte de ti es difícil acceder, queda en el inconsciente. Por eso hablamos de una memoria implícita. Si tú quieres acceder a tus recuerdos abajo de los 3 años, no se va a poder. Prácticamente nadie puede. Claro. Y si lo tienes es rarísimo. Cosa. Pero, sin embargo, nadie diría que un niño entre 0 y 3 años no siente. Al contrario, es cuando se desarrolla el proceso de aculturización, como dice Hessel o Piaget, es cuando se adquiere tu lengua materna. Claro. Es cuando es la primera poda neuronal. Entonces, si bien es cierto, es difícil aprender de nuevo otro idioma, tal vez lo sabes gramaticalmente, pero fonéticamente no te da los fonemas. No se está en el contacto con la... Pero sí puedes practicarlo, sí puedes autogestionarlo y ampliar. Ok, ¿qué necesito para decir este fonema? Bueno, la lengua hacia atrás. Ok. Entonces, mucha gente suele decir, pero yo lo que quiero es dormirme temprano. Ok. Vamos viendo los hábitos higiénicos de sueño, pero se empieza por la contraparte, por el otro. Mi alteridad de dormir bien es por la condición de otro. ¿Cuál? Levántate temprano. Okay. O sea, hay un condicionante para esto. O sea, no va a suceder nomás por quererlo hacer. Tienes que tomar una acción, por supuesto, si no, nunca va a pasar. Me gustaría que arrancáramos un poquito el tema de hoy, que pues definitivamente el suicidio es un problema de salud pública. Y quisiera también hacer alguna aseveración antes de salir a nuestro primer corte, doctor, y es bueno, el factor de riesgo individual más importante es el intento de suicidio no consumado. Esto creo que quisiéramos que ahorita lo platicáramos. Otro detalle, el suicidio es un problema de salud pública, pero también es una tragedia que está sucediendo en nuestra sociedad, entre los familiares e inclusive ante los amigos. Ahora, si estas pérdidas se pueden evitar en forma oportuna, es algo que queremos que el día de hoy podamos salir con esa señal, ¿no? Otro punto también interesante, y es que ya ahora creo que está comprobadísimo que debemos de participar todos. El gobierno no le interesa, el gobierno no lo ha hecho durante décadas y décadas, quiere decir que la sociedad, junto con todos los que tenemos la voluntad de cambiar este país, tenemos que ponernos las pilas y empezar a actuar. Vamos al corte y regresamos y vamos ya, ahora sí, a arrancar con este gran tema. Bien, estamos de regreso. El tema de la salud mental en el mundo es ahorita, definitivamente por la Organización Mundial de la Salud, ya declarado como uno de los grandes problemas. Es la pandemia de la humanidad ya latente, debido a que la salud mental, principalmente hablando a través de la depresión, es uno de los factores que más problemas se está dando en todo el mundo y probablemente el origen de otra serie de situaciones como homicidios, como guerras, etcétera, ¿no? Entonces, el hablar hoy acerca de la salud mental es bien importante, ¿no? Pero lógicamente, cuando hay una desviación en esa salud mental, ¿qué puede suceder? Ya lo hablamos antes del corte, el suicidio, que es algo bastante relevante, el empezar perdiendo el sentido a la vida, y en este sentido también el hecho de que a veces hay una gran soledad porque no hay quien intervenga, no hay quien ayude, no hay quien le tienda la mano, no nomás por desconocimiento, a veces por apatía o porque se hacen de la vista gorda, como decimos comúnmente. Tenemos aquí al doctor psiquiatra, pero es paidopsiquiatra, y el doctor Israel Itzamán Jiménez. Bueno, entrando, doctor, en este punto,
¿En qué momento o por qué, ya hablábamos del neurodesarrollo, bueno, ya se desarrolló la persona, estamos hablando de alrededor de 15 años, un poquito menos, 13, 14, 15 años, pero de aquí hasta los 29, 30 años, que es la zona principal o el área principal de un rango de edad que desafortunadamente pues es el mayor índice de intentos de quitarse la vida e inclusive de suicidios. Bueno, ¿en qué momento sucede algo que te voy a ser franco? Bueno, se habla muy poco de la anedonia, se pierde el sentido de vida, pero ¿por qué no nos platicas qué es la anedonia, doctor? La anedonia es la incapacidad para sentir placer de cosas que previa o que potencialmente te eran un incentivo, no una motivación. Por sí solos. O sea, era un gusto, era un gusto, ya estaba ahí. Como cuando alguien les pregunta, pero ¿para ti por qué te gusta eso? Nunca me enteré por qué. Pero imagínense que la anedonia es nada me saca. Ya nada. Y eso es extremadamente peligroso. Claro. Inclusive estaba viendo, doctor, bueno, que este es un síntoma que de hecho acompaña a otros trastornos. Se me hace muy interesante este concepto de la pérdida del sentido de la vida, porque se le han puesto muchos nombres, pero lo que ha creado o generado una gran confusión entre todos el ser humano. Es que está deprimido, no, es que está triste, no, es que está dolido, no, es que está regañado. A ver, espérame, o sea, ¿por fin qué es? O sea, finalmente la persona, lo que está sucediendo por X causa, que es lo que me gustaría que ahorita me comentaras, esa persona entra en una espiral en el que definitivamente ya no experimenta placer. Estaba yo viendo, por ejemplo, el desinterés, apatía por todo, pérdida del sexo, de la sexualidad, de las caricias, en fin. Y a veces siento yo que en casa se empieza a justificar a ese adolescente o a ese adulto joven, en el sentido de decir, él así es la edad, es que bueno, a todos les pasa, es que está en la edad de la choca, bla, bla, bla. Entonces, es una serie de etiquetas y de justificaciones que no los padres o tutores dándose cuenta que esa persona ya está entrando en una espiral que lo puede llevar a algo fatal, como puede ser un intento de suicidio o la muerte. Y la verdad sea dicha, incluso más grave aún, porque además de la anedonia, hay una respuesta que en neuropsicología se llama como de contraposición negativa, es decir, siente más el dolor. Y no es raro que el 50% de los adolescentes que consuman su suicidio, el factor o el evento que precipitó previo al suicidio, no la causa, previo al suicidio, fue una discusión porque no quiso lavar los platos. Wow. El 50% es un estudio que se publicó en 2018 y aborda los factores psicosociales involucrados en los suicidios consumados en adolescentes. Pero te puedo responder y me gustaría transmitir esto a las personas. Adelante. Creo que lo que hace falta no es ponerle un nombre, sino uno colocarse en ese estado. Yo escucho con mucha frecuencia que las personas dicen, pues yo trato de ser empático con mi hijo, pero en mis tiempos ni televisión había y yo no me sentía frustrado. Tú no puedes ser empático con tu hijo porque tú no viviste en esa época. Claro. Pero tú sí puedes ser empático con tu hijo, simpático, les digo yo, sincronizarte, acompañar en que, ¿sabes lo que se siente estar aburrido? Sentirse abandonado, sentirse rechazado, sentirse abusado, sentirse que no te prestan suficiente atención. Todos podemos acceder a ese estado. Lo único que necesitamos es ser simpáticos y decir, bueno, no entiendo muy bien por qué, pero en este momento para mi hijo el hecho de que su novia lo haya dejado en visto y no le responda a sus mensajes le genera a él una sensación de abandono. Y de angustia, claro. Y de angustia, y entonces yo recuerdo cuando una vez yo me sentí cuando era niño abandonado y angustiado. ¡Ay, qué horrible se siente! Tal vez en ese momento yo ya me sincronizo, porque es como decía al principito, todos fuimos niños, solo que a la mayoría se nos olvida. Exacto. Y fuimos niños. Y la verdad, yo no estoy, ¿quién somos para juzgar? Pero no eximo a las personas ni al cerebro porque es muy doloroso recordar eso. Es más, uno no quiere ver que después de esforzarse por darle a tu hijo streaming, celular, techo, videojuegos, un domingo a las 4 de la tarde enfrente de ti te diga, papá,
"Oh, estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer?" Y tú dirías, No puede oye, ser, no puede claro. ser, he hecho todo lo que he querido de que, bueno, a lo mejor algo está faltando. Exacto. A lo mejor, Hay un vacío ahí. porque es una experiencia claro. que poco se habla, pero hay que decirlo, rara en los seres vivos, pero en el humano es muy importante, porque aburrirte es empezar a perderle sentido a la Ahí vida. está. Y Buen si no te punto. das cuenta que estás aburrido, no te preocupes. Te vas a levantar, vas a trabajar. La gente incluso te puede decir, oye, ¿por qué no estás durmiendo bien? Oye, bájale, no te enojes tan fácil. Oye, ¿por qué estás tan irritable? No, yo estoy bien. Y un día, yo les pongo ese ejemplo a las personas, ves una foto tuya de Facebook hace 8 años, o la de tu hijo, cuando estaba en la primaria, no ahorita en la prepa, y tú dices, no está triste, no está feliz. No sé cómo explicártelo, pero yo sé, porque los papás me han dicho, puedes hablar con él, es que yo siento que, y honestamente ahí es cuando en mi profesión Claro. tengo que asumir que la crianza no es biológica, es coparental. Y si alguien como él, desde su biología, aunque yo no le pueda dar una explicación y te me dice que hay algo, pues está bien, ese es mi trabajo. ¿Y qué crees? Que he tenido varios casos que sí encuentro algo. ¿Y qué crees? Que, no voy a decir números, pero por lo menos en el 50% de los casos era algo grave. Ahorita que comentas esto, y bueno, un poquito lo que son lo que pueden ser, yo lo que estoy escuchando es que estás transmitiendo algunas señales que pueden servir. Son señales que nos está mandando una persona que no está bien, como tú lo dices, ¿no? O sea, esa persona ya no está satisfecha con lo que se le ha dado, tiene otro vacío. Esto pudiera ser, por ejemplo, en el sentido de que mentalmente deberíamos de abrirlo como varios algoritmos y decir, a ver, tiene esto, tiene el otro, ¿qué estará sucediendo? ¿Por qué? Porque si no empezamos a hurgar en esa mente, entonces es cuando posiblemente ya está existiendo, por ejemplo, que esa persona fue abusada, que fue golpeada, que hubo bullying en la escuela, que hubo bullying en el trabajo, que hubo bullying en la familia, los primos, los papás mismos, o en su defecto que ya está inclusive en un contacto con alguna droga que de rebote le está dando una caída enorme en su autoestima, en su alegría, o inclusive en este sentido también droga o alcohol. Y esto también puede suceder. Ahorita, por ejemplo, y sí me gustaría mucho, sí, claro, doctor Israel, que nos situáramos en lo que está sucediendo ahorita en la realidad. Sí. Todos pasamos en la etapa en la que, pues sí, te echabas tus copas y las chelas, o lo que sea, el fin de semana. Pero ahorita es una prisa por beber y emborracharse, por perderse, por vomitar, por al rato ni conocer ni nada, que es ahí donde vienen las relaciones sexuales, los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, golpes, al rato ya les dieron ahí en la bebida algo para que, a él o a ella, para que obviamente entren en otro punto, el éxtasis, bueno, tantos y tantas amenazas que hay ahorita en los jóvenes, que de cierta forma los puede atrapar y los va a llevar directo a un problema. Y hay que decírselo a la población. Yo les digo ahorita, para que no pierdan mucho tiempo en psicología, ok, ¿quieres un carro? No sé, siento que a lo mejor podrías tener la responsabilidad de estar arriba de un vehículo. Ok, yo lo único que les pido a los papás es lo que hace cualquier niño de menos de 9 años. Se duerme temprano, tiene la capacidad de decir, quisiera estar más en el celular, darle más rápido, pero tengo que dormir. Se levanta temprano. Las cosas más básicas que te enseñan en primaria, ¿las hace? Más o menos, no. ¿Por qué lo vas a exponer? Aunque él, sí, pero ya tiene una maestría y un doctorado. Bueno, ya acabó su neuroplasticidad, tal vez ya no se lastime tanto su neurodesarrollo, pero no. Uno se puede demostrar, y ahorita me gustó mucho algo que dijiste, y me voy a posicionar en eso, en esta autogestión. Yo sé que hay 3 tipos de llantos en un recién nacido, y lo he intentado. Pero cuando yo era un bebé, le digo a la mamá, tiene hambre, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, no, yo creo que más bien tiene frío. Es mejor. Eso se llama sincronización bioconductual. Es decir, lo primero que les puede decir a la población es, ok, no discutas si merece o no ver la película, porque sabemos que aquí dejan entrar a los chicos a ver películas donde está claro que no puede entrar uno que tenga menos de 15 años. Ya no hay problema. Pero es una gran oportunidad para que antes de entrar decirle, oye, pero hoy que te pedí que hicieras algo tan sencillo que hizo tu hermano de 8, tú no lo hiciste.
Se me hace que mejor entro con tu hermanito de 8 y se resuelve. Otro ejemplo, y a eso quiero entrar en la parte como de autogestión. Son nuestra proyección, finalmente. Sí, ahora, eso es definitivamente. Hay conductas que son heredadas o hay conductas que son transmitidas. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Quieres ayudarle a tu hijo? Sí. ¿Sientes que algo no anda bien? No lo excluye el argumento de decir, bueno, pero siento, pero yo, la verdad es que todo va bien. Oye, no estás incluyendo nada nuevo. Algo que, esa información que te llegó, inmediatamente tú estás diciendo, nada, pero no pasa nada, y lo excluyes. Para poder incluir, no es como mucha gente piensa. No se trata de abrir el radar para incluir, pues no cabe más cosa. Para incluir tienes que contestarte por qué excluí. En el momento en que tú dejas de decir, no sé qué es, tú lo dijiste muy bien, hay que escarbar de que, oye, y puede ser algo tan sencillo como acercarte con tu hijo y decirle, plantar la semilla y decirle, oye, vas a decir que soy una persona muy exagerada, muy sensible, tal vez sí, en esta época. Pero yo veo esto. Pero yo te siento un poco como... Claro. No sé, tal palabra. E incluso con ese silencio, muchos adolescentes dicen, sí, no sé qué voy a estudiar. ¡Wow! El abordaje, ahí está el puente. Ahorita vamos al corte, doctor, y me gustaría eso porque aquí vamos a empezar a entrar en lo que es el abordaje a este tipo de situaciones. Entonces, si me permite, vamos al corte. Sí, claro, regresamos claro. Y continuamos de todos modos con este tema, pero definitivamente que estudios científicos han encontrado una importante asociación entre la anedonia, o esta parte de que no les interesa, la apatía por todo, y la conducta suicida actual. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso. Recuerden que estamos con el tema de hoy, que es pérdida del sentido de la vida. Y además de esto, definitivamente entraremos ya más en detalle de los factores que podemos nosotros ir identificando, que puede estar llevando ya inclusive mentalmente ya a una intención de atentar contra la vida alguna persona. Hay algo interesante que es el 80%, según la UNAM, el 80% de los suicidios se originan por depresión. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, que como veíamos antes, la misma depresión puede estar llevando ya a esa pérdida del sentido de la vida, el no gozar de nada, el no disfrutar nada y sentir ya un vacío en la vida. Esa persona quiere decir que ya empieza con algún problema. Esa depresión nos lleva precisamente a que en adolescentes y jóvenes, sobre todo en preparatoria y universidad, son los que realmente están cayendo en este tipo de espiral emocional hacia abajo. En México es la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, no hay que olvidarlo, y es la quinta entre menores de 15 años, o sea, quiere decir que esto desde la niñez ya hay este tipo de problemas. Entonces, bueno, antes de entrar a los detalles, los factores, nada más quisiera un poco explicarles o que nos explicara directamente aquí el doctor, qué es la paedopsiquiatría. Doctor. Qué buena pregunta. Y por eso me encantan estos escenarios. Si quieres yo te la respondo. Porque un pediatra podría decir... Porque mucha gente me dice, ay, tú también te disfrazas ahora del Día de Muertos y el Día de Niños, de que... no, porque yo tengo, no quiero distraer al niño de su psique. No, claro. Ok, entonces, pero sí le mandas a hacer estudios y todo. No, porque no me centro nada más en su... Bueno, entonces, ¿tú qué haces? Y yo, bueno, juegas. Tampoco. Sí, pero te lo voy a mostrar como un ejemplo, que no lo haría en otro momento, pero luego los adolescentes. Yo, así como me ves con barba y todo, y asumo que tengo ya mis 40 años, puedo ver al niño de 4 años, ¿te gusta ese juguete? Sí. Ok. Oye, quiero platicar contigo. Sentarte con él y todo. En el momento en que yo hago esto, estoy seguro que la gente está diciendo, es más, tal vez tú dices, o los que están de producción ahí diciendo, oye, ay, qué incómodo, el doctor no se ve en cámara, el sonido, ya se sienten incómodos. Sí, esto es lo que hace un psiquiatra. No dejo de ser adulto, pero hay una parte de mí que no pierde esa curiosidad de decir, oye, yo incluso le digo a los niños, ya me duele un poquito la espalda, ¿te puedo seguir hablando desde acá arriba? Sí, que doctor, súbase. Ok, y gracias, y me subo. Y ya continúas acá. Sí. Y él, por eso... Sería un tanto como ponerse a nivel de ellos desde el punto de vista espacio,
no a su nivel, porque obviamente pues alguien tiene que ser Sí, el adulto ahí. y pues, tampoco pero, ¿no? a un nivel jerárquico, porque eso sería como un Ok, estratagema. ok, ya. Yo diría que recordar que la curiosidad mató al gato, pero a un niño de 2 años, Ujú, ¿por qué dejamos de jugar? claro. ¿Por qué nos asusta tanto podernos estar en la alfombra y platicar y preguntarnos, como decía Carl Sagan? Sí, es cierto, nunca me había preguntado por qué el pasto es verde, ¿no? ¿De dónde viene ese verde? Vamos a ver. ¿Por qué dejamos de jugar? Cierto. ¿Por qué jugamos de manera tan artificial? Y qué afán de dejar de ser niños, ¿no? O sea, de ser tan simples como un niño, ¿no? Digo, yo sé que hay preguntas muy incómodas, Ujú. y los niños son expertos en eso. Ah, claro. Sí, tapujos. Mis colegas no me dejarán mentir que de las cuestiones más, si tú quieres, más lúdicas, pero incómodas, en la especialidad es que los niños, uno está hablando con los papás y a veces yo les digo, muy bien, entonces en la casa no se grita, o ¿cómo? Sí, no, nadie se grita, y el niño desde la esquina jugando dice, sí es cierto. Claro que sí. De hecho, tú le dijiste a mi mamá la otra vez que ella grita más que él. Sas. Újule. Sí. ¿Y ahí qué hacemos? Porque ya se soltó una verdad de quién sabe dónde. Ujú, claro. Fíjate que está interesante esto, alguna vez que hicimos un programa sobre embarazo en adolescentes, me costó muchísimo trabajo localizar y encontrar a pedopsiquiatras aquí en Guadalajara. O sea, que dices, pues, debe haber muchos. Pues no. Entonces realmente... Tenemos un grupo de WhatsApp. Pero yo creo que son como 5, ¿cuántos años? Ya hay más. Bueno, Lo pues que eso pasa, ya hace muchos te años, voy a decir pero esto, sí, la persona, son pocos, ¿no? de los fundadores, Ujú. el doctor Katz, el doctor Sauceda, muchos, a mí todavía me dieron clases. Ujú. Cuando se fundó la psiquiatría infantil, que fue en el 80, se formalizó en el 85, Uf, ajá. yo tenía 2 años. Wow. O sea, por eso somos tan pocos. Tampoco, sí. Pero tampoco, y eso quiero decirlo con mucha responsabilidad, y tengo las credenciales para decirlo, pero tampoco les voy a decir que, oigan, es tan difícil hacerse preguntas, ser curioso, juguetear. Claro. Pero juguetear bien, no como, no sé a ti qué crianza te tocó, pero a mí me tocó una de que, sí lo quiero. Y tú decías, uy, bueno, sí me quiere. Ya. Ya te quedaba duda de que... Fíjate que me tocó la etapa también de los padres golpeadores. Oye. Pero de cierta forma, lo que decías al principio, yo orgullosamente te puedo decir que esa neuroplasticidad, poniéndole nombre, me permitió no fijarme en eso. Y realmente lo tengo Claro. como una anécdota, pero no incide ni incidió en mi forma de ser, en mi forma de pensar, ni mucho menos, obviamente, o más bien me sirvió para no aplicarlo o cometer el mismo error Pero con fíjate, mis hijos, fíjate ¿no? qué interesante, porque tú lo acabas de decir, no incidió y no tuvo incidencia porque tú No lo permití. No hiciste un incentivo, desde el inicio te dijiste, y yo se lo digo a los papás, porque me dicen, es que yo me acuerdo que tú me dijiste que no le gritara, pero es que cuando me dijo, no voy a hacer lo que tú me dices, yo pensé, esto no es justo, o sea, él me tiene que respetar, y yo acordé y respeté, y él no me está respetando, de que mira, pero ya iniciaste. ¿Qué es salud mental? Reconocer de que tal vez las consecuencias del primer ensayo para no gritarle fallaron, pero ya incidí en mi propio pensamiento y supe por qué. Porque me acuerdo que para mí las jerarquías y el poder estaban atados. Sí, como decíamos, lo tienes en el radar, pero dices, esto no como lo que voy... se va empolvando. Ahí lo voy a dejar porque no es útil ni es benéfico. Entonces no me interesa lo que no me pueda beneficiar en mi salud mental. Y yo creo que esa es una parte, por eso no fumo. Y hay que decirlo porque muchos chicos dicen, yo le grito a mi papá porque él me grita. Claro, es un mal argumento. Porque esa es la dinámica de esa familia. Entonces, bueno, quisiera que dejara más para que le quede muy claro a nuestro público. El psiquiatra se enfoca en la psiquiatría infantil y también del adolescente. Entonces puede tratar a un niño o adolescente cuando tiene un comportamiento mental, emocional, que se ve ya que hay alguna cierta desviación, una diferencia en lo que debe ser. Falta de concentración en clase, problemas de aprendizaje, dificultad para llevarse bien con sus compañeros, sentirse tristes, nerviosos, angustiados, fobias, trastornos de alimentación, adicciones, por supuesto, y también cuando los padres, maestros o pediatras consideran necesaria otra opinión especializada. Todo eso hace aquí nuestro buen amigo, el doctor Israel. Oye, ¿no? y considerar algo, Hey. La adolescencia termina a los 19 años.
A los 20 empieza la adultez joven. La verdad es que por eso me encantan esos escenarios. Lo digo ya tercera y última vez porque es una crueldad para mí decirle a una persona de 17 años y medio, 18 años, hombre, que le queda una década todavía, decirle, ¿cuál va a ser tu preferencia de oficio? ¿A qué te vas a dedicar? Wow. Ya empieza esa presión social, ¿no? Y familiar y todo. Y si, digo, no lo puedo, no se puede, es muy complejo, pero y si te dijera que por incidir de esa manera, un amigo le dice, no te preocupes, yo te invito a un cigarro, una chela para que se te baje el estrés de que no sabes qué estudiar. Sí, claro, lo empiezan a juntar con y alguien diría, no, pero mi hijo no va a hacer eso. Bueno, no te preocupes, hay otras personas que pues es su trabajo, aunque tú no quieras, tú estabas pensando en comprar una lavadora y cuando menos lo esperas, por todos lados, te aparecen anuncios de lavadoras. Ok, claro, sí, sí, por ejemplo, ¿no? Ok, vamos a entrar de lleno a los factores de riesgo, doctor, si me lo permites. Y bueno, hablando de algunos, pues puede ser disfunción familiar, que es lo que estabas comentando, se grita, no se grita. Y la verdad es que sí hay, entonces hay que también reconocerlo, ¿no? Una comunicación familiar fracturada, creo que eso es bien importante. El problema de la comunicación hoy en día creo que es uno de los graves problemas y vicios y pecados inclusive que está cometiendo el ser humano, una falta de comunicación. Por supuesto, la violencia intrafamiliar, física o sexual, abuso psicológico, como decíamos, el famoso bullying, ya lo habíamos comentado también, pero también el punto es de que recordemos y que nos quede bien claro que cualquier niño y adolescente, joven o adulto mayor, puede desarrollar conductas suicidas. Esto definitivamente, ¿por qué? Porque sufren de incapacidad emocional. No hay esa inteligencia emocional y esa incapacidad emocional va a hacer que en mucho o en poco o en casi nada, de todos modos, las tensiones de la vida lo van a llevar a una posibilidad o el querer ya quitarse la vida. Entonces, bueno, me gustaría que vieran este video que les tenemos preparado. Se nos hizo muy interesante y bueno, lo estaremos ahorita transmitiendo. Véanlo y después regresamos con el tema. Bien, estamos de regreso, espero que les haya gustado este video. Creo que tenemos que aprender, tenemos que empezar de cero y todos necesitamos aprender por qué está sucediendo esta catástrofe de que jóvenes se estén quitando la vida y se estén perdiendo vidas humanas. Bueno, hay factores de riesgo como lo comentaba yo y también el estrés, el problema financiero, ahorita la falta de trabajo, todo eso lo perciben. Todos lo estamos sufriendo, por supuesto, pero probablemente los más vulnerables serían los adolescentes, los niños, y esto de alguna forma pues nos lleva a que en este sentido también puedan, sobre todo en el caso de las mujeres, son más propensas a intentar el suicidio. Desafortunadamente el hombre es el que más lo ejecuta y el que lo logra. Entonces tenemos que romper con estas dos posibilidades. Bueno, aquí vienen los factores, doctor. ¿Cuáles serían los factores que en este caso llevan a que un niño, que uno no lo podría concebir, o un adolescente, llegue al punto de intentar o quitarse la vida? Claro. Como dicen los chavos ahora, contexto. Yo creo que el factor de riesgo más importante es creer que tu hijo no está padeciendo ya un factor de riesgo.
¿A qué me refiero con esto? Y tú lo señalaste. Más que una incapacidad, es que apenas se está desarrollando, moldeando la habilidad de cómo voy a regular mi malestar, mi aburrimiento, mi tristeza. Pero en el momento en que yo intento gestionar eso y regularlo, alguien ya me ofreció, o mi cerebro mismo ya se está, sin darse cuenta, comiendo las uñas, o ya está agarrando comida, ya está adoptando conductas de riesgo para la salud. Okay. Las conductas de riesgo para la salud, en un metacognitivamente hablando, se pueden convertir en conductas para suicidas. Y puedes empezar a hacer cutting. Cortes, ajá. Tal vez incluso puedes sentirte tan abrumado que tú no te das cuenta, pero socialmente generas en otros chicos que están padeciendo lo mismo, pero que su tristeza la expresan con abuso y se encuentran, y entonces empieza el ciclo de la violencia donde la víctima se convierte en victimario y el victimario en victimado. Lo voy a resumir en lo que hasta el momento se conoce como experiencias adversas en la infancia, porque hay una revisión, un metaanálisis y un network en Lancet de 2017, donde cualquier experiencia traumática vivida antes de los 18 años tiene asociación a 3 fenómenos principalmente, altamente relacionados. Una enfermedad mental relacionada a conducta violenta y consumo de sustancias. Y dentro de eso, pues claro, dentro de la irritabilidad, de la incapacidad para regular las emociones y las sustancias, pues están los problemas de ansiedad y depresivos. Hay muchísimo trasfondo. ¿Cómo resumiría yo? Y quiero poner este ejemplo porque la gente no me dejará mentir. A ver, México es de los primeros lugares en abuso sexual, en embarazo en adolescentes, en acoso escolar, en abuso físico. Yo recuerdo que en mi época salían incluso comerciales donde te decían mucho ojo. Sí, claro. Cuando una persona te hable así, todo eso se acabó, no es tu doctor. amigo. No hay ya nada. Oigan, pero ¿no sería este el mejor momento? Si quieren, no hagan otra vez esos comerciales. Algo nada más saquen diferente. esos. Porque si un niño, si le dijeras a un niño, oye, ve ese comercial, aunque él te hable bonito y se vea que se produce bien, como me dijo la otra vez un chico, tal vez no deberías confiar en él. Sí, porque te hace sentir incómodo. Dile es que, no. Para empezar, no hay información, doctor. Para empezar, y uno diría, tenemos décadas en las que no hay campañas de nada, doctor. Así que eso olvídalo. Entonces, ahí es donde me gusta esta parte de, oye, tenemos la tecnología y no podemos negar, las personas que nos están viendo saben lo que tienen que hacer y saben lo que no tienen que hacer, y podríamos empezar por ahí. Claro. Pero déjame, porque quiero contestar tu pregunta. Adelante. Factores de riesgo, se acepten o no se acepten, como sea. Abuso físico, haber vivido antes de los 18 años, abuso físico, abuso sexual, negligencia física o emocional, que eso, puedo poner un ejemplo, somos el segundo país en Latinoamérica que más figuras de crianza perdió por la pandemia, niños que perdieron una figura de crianza, pero papá me dice, yo no entiendo por qué se deprimió, o sea, entiendo que le haya afectado la muerte de su abuelita, pero ni era su mamá. Oye, papá y mamá, ustedes están trabajando todo el día y quien ejercía la parentalidad afectiva de crianza era su abuelita. Claro. A lo mejor él no lo puede poner en palabras, pero yo te lo digo. Tú tuviste mucha mamá. Él apenas la estaba disfrutando, no en valores, sino en sentimientos, por así decirlo. Y él, sentimentalmente, él perdió a una mamá. Porque, pues al menos, no sé, hasta donde yo sé, pues cuando uno está triste, lo mejor que puedes hacer es sentarte y decir, ¿hay algo que pueda hacer? O sea, te acerco agua. O sea, no excluir y decir, ay, ni era tu mamá. Claro. Oye, estás invalidando esa emoción. Darle la gran importancia, si él, para esa persona, o niño, lo que sea, es importante, pues sí se tiene que estar. Esa es la negligencia emocional. Okay. Y bueno, hay otros factores de riesgo, lo pueden buscar como experiencias traumáticas en la infancia. Y los otros 5 son factores de abuso y negligencia, psicológica y emocional, psicológica, física y sexual. Y los otros 5 son eventos traumáticos en casa. Papás peleándose, amenazándose con cuchillos, intoxicado con sustancias, que llegue la policía, que él lleve a la cárcel, que uno de los padres se suicide. O algo que está muy asociado y que también eso es pegado al abuso de sustancias, la siguiente experiencia adversa en la infancia es el abuso sexual. Hay una correlación
que los datos están ahí. Sé que esto puede resultar algo perturbador, pero bueno, tú lo estás diciendo. No, así lo ahí es. están los datos. Claro, ahí están los datos y sobre todo pues hay que buscar las razones y para poder tener las soluciones. Y yo ¿no? los invito a la gente, y te agradezco mucho la invitación. No, al contrario. O sea, al menos vamos a ponerlo sobre la mesa. Cada 15 minutos llega un niño golpeado por un adulto a un servicio de urgencias en México. Y yo no veo en las noticias que hablen cada 15 minutos de qué niño llegó golpeado. Yo veo que hablan hasta que casi la encarcelaron, la amarraron, la electrocutaron, y ya era como innegable ponerlo en la televisión. Definitivamente. Y yo digo, con razón, si no podemos generarnos esa semilla, criar ese pensamiento, pues no podemos cuidar a nuestras crías. Una sociedad que abusa es también una sociedad que no cuida. Definitivamente, y que además la sociedad la sigue moviendo más el morbo que realmente el buscar soluciones. Quiero comentar, doctor, ya en la recta final del programa, y yo les quiero dejar esto, ahí va, y son 5 medidas para ayudar a una persona en crisis, porque me gustaría que nos lleváramos un poco el cómo lo vamos a hacer. Bueno, 1, pregunte, ¿estás pensando en suicidarte? No es una pregunta fácil de hacer, pero algo interesante, tranquilos. Los estudios muestran que preguntar a las personas en riesgo de suicidio, o si tienen deseos de matarse o de morir, no han aumentado los suicidios ni los pensamientos suicidas. O sea, no es algo relevante, sin embargo, directo lo que es. ¿Estás pensando en esto? Adelante. Punto 2, manténgala a salvo a esa persona. Reducir el acceso a esta persona con pensamientos suicidas a objetos o lugares que son o pueden ser letales. O que pueden ocasionar la muerte o lesiones graves. En el punto 3, esté presente, escucha atentamente, el escuchar. Podemos hablar y hablar y hablar, pero nunca escuchar. Entonces tenemos que aprender a escuchar para enterarse que la persona que está en riesgo, debemos conocer qué está pensando y qué está sintiendo. El punto 4 es ayudarla a esa persona a establecer una conexión. ¿Cómo? A través de decir, bueno, veo que tú estás mal, no sé cómo manejar la situación, entonces hablamos directamente al servicio de intervención en crisis, en este caso de su localidad. Aquí tenemos en Salme un centro de intervención en crisis, donde inclusive han estado apareciendo los teléfonos. Hay una posibilidad directamente, en el último caso 911, si la situación ya es más grave. El punto 5 sería manténgase comunicado, mantenerse en contacto constante con esta persona. Después de que tuvo una crisis, es también importantísimo, porque es darle continuidad, que se sienta acompañado y que se sienta que sigue siendo importante su recuperación. Creo que esto es de lo más importante. Yo también quisiera dejar algunas frases en este momento. Si tú que nos estás viendo estás nervioso, estás triste o te estás identificando con todo lo que ha dicho el doctor, con lo que hemos platicado aquí, te dejo esta parte. No permitas que el sufrimiento te atrape. Y a ti te lo digo, aunque no lo creas, el dolor emocional o la decepción no dura para siempre. Día a día irá disminuyendo y aprenderás a vivir y a disfrutar de nuevo de la vida, disfrutar de tu vida. Algo interesante también, sé consciente que la vida en ocasiones a todos nos trae adversidades. Lo importante es cómo enfrentarlas y cómo salir de ellas. Y por supuesto que tú, y esto lo quiero dejar bien en claro, sí tienes el derecho a sufrirlas. Llora tus pérdidas, siente la frustración o la rabia, vive y experimenta tu desahogo emocional, vívelo, disfrútalo. Si lo necesitas, hazlo. ¿Pero para qué? Para que después te levantes de nuevo y sigas con tu vida. Esos son los mensajes que yo quisiera dejar esta tarde. Y doctor, pues ya para despedir el programa, ¿qué mensaje le mandarías a nuestro teleauditorio? Bueno, primero muchas gracias. Un gustazo. Tanto a las personas que me permitieron estar aquí, mis jefes y ti. Y yo lo resumiría en 3 cosas, algo muy simple. Que sería, yo diría, la columna vertebral. Escúchate tú. Ok, tal vez es una exageración, pero yo sé que no está bien porque no le fue bien, no ingresó a la preparatoria, lo dejó su novia. A lo mejor este no es el mejor momento para dejarlo ir a la fiesta o darle el carro porque sé que va a haber alcohol. Tal vez yo no le voy a decir nada, pero a lo mejor es el mejor momento para confiar en mí, escucharme y decir, ahorita no te voy a exponer a más peligro porque no sabes, pero yo sé que no estás bien. Eso es simple, aunque no es justo porque tú no sabes realmente eso. Pero puede haber algo muy justo y es lo que tú decías, no hay que tener miedo.
se puede llegar y decir, oye, ¿te puedo ayudar en esto? ¿Puedo hacer esto? Me gustó mucho una frase que ahorita dijiste porque me recordó algo que decía Jean-Paul Sartre. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Si tú ya sabes lo que se siente, cómo sentirse abandonado, abusado, y lo sabes porque fuiste niño, si no, no te acuerdas que fuiste niño, no lo hagas, al menos no lo niegues, y eso es justo. Y podría decir yo, cerrándolo así como con la perfección, somos personas. Claro. Somos personas y ellos apenas están conociendo personajes para desarrollar una personalidad. Exacto. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas, no nos dio tiempo, pero a través del Facebook, en Acontecer Médico, les vamos a pasar las respuestas que en este momento nos dé el doctor. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, doctor Israel igual, y estén con nosotros dentro de 8 días, es el jueves próximo, de 2 a 3 de la tarde, con otro tema más, aquí en Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, me despido, que tengan un excelente día.